Bienvenidos y bienvenidas a Logic Google. Continuando con las demostraciones de las propiedades de los números reales, ahora veremos los teoremas de la inversa y la división de fracciones. Veamos, lo primero que vamos a hacer es introducir una definición. Esta definición dice lo siguiente, a ver, veamos aquí. Definición. Esta definición va a ser básicamente la que corresponde a la división de números. Es decir, A sobre B es una abreviatura de A por B a la menos 1. O A sobre B es lo mismo que A por B a la menos 1. Ahora, teniendo esto, presentemos el siguiente teorema. Vamos a ver aquí. Dice teorema. ¿Y qué dice este teorema que se va a presentar? El primer resultado es que vamos a demostrar es el inverso del inverso. Veamos ahora, para todo A distinto de 0 que pertenece a los reales, A a la menos 1. A la menos 1 es igual a A. Ahora vamos a ver su demostración. Para ello, escribamos aquí explícitamente demostración. Ya. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Lo primero que tenemos que hacer es empezar por la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis aquí? Que A es distinto de 0 y que A pertenece a los reales. Con lo cual, empecemos con la hipótesis. ¿Qué pasa si A pertenece a los reales y A es distinto de 0? Tenemos que empezar por ahí. Teniéndose esto, vemos que se dan las condiciones para usar el teorema de la unicidad del inverso multiplicativo. Luego se tiene que A a la menos 1 tendría que se pertenece a los reales, y también por un teorema ya demostrado en los videos anteriores, A a la menos 1 va a ser distinto de 0. Teniendo esto, como A a la menos 1 pertenece a los reales y es distinto de 0, luego nuevamente podemos usar el teorema del inverso multiplicativo, obteniéndose que A a la menos 1 por A a la menos 1 a la menos 1 es igual a 1. Ahora, de este hecho, lo que vamos a hacer es usar un teorema lógico, en específico el teorema lógico de la regla de equivalencia entre términos idénticos, obteniéndose de esta manera que A por A a la menos 1 por A a la menos 1 a la menos 1, este aquí, es igual a A por 1. Como estarán notando, lo que estamos haciendo es multiplicar por la derecha a A, o comúnmente se expresa de esa manera, pero veamos que dentro de una lógica de primer orden como la cual estamos trabajando, lo que se está haciendo es usar el teorema el teorema lógico de la regla de equivalencia entre términos idénticos. Ahora, habiendo precisado este detalle, veamos que aquí lo que podemos realizar es usar las propiedades asociativa y conmutativa y darle la siguiente forma. Veamos que A por A a la menos 1 por A a la menos 1 a la menos 1 es igual a A por 1, pero A por 1 es A. De esta manera, de manera similar, A por A a la menos 1 es 1. Teniendo así que 1 por A a la menos 1 a la menos 1 es igual a A. Y también se tiene que este 1 por este número real es lo mismo, es decir, esto de aquí es lo mismo que A a la menos 1 todo elevado a la menos 1. Luego se tiene que A a la menos 1 a la menos 1 es igual a A. Luego, aplicando el teorema de deducción y generalizando respecto a la variable de la hipótesis, que es A, se tiene que para todo A distinto de 0 que pertenece a los reales, A a la menos 1 a la menos 1 es igual a A. Justamente el teorema que se ha demostrado. Con el resultado obtenido anteriormente, ahora ya estamos en condiciones de demostrar el teorema de la división de fracciones. Veamos, este teorema dice lo siguiente. Teorema. Dice que para todo A
que pertenece a los reales para todo. B, C, D distintos de 0 que pertenece a los reales. A sobre B todo sobre C sobre D es igual a A por D sobre C por B. Veamos. Como siempre vamos a empezar por la hipótesis. Primero escribamos demostración. Bien, de manera explícita, ahora sí empecemos con la demostración. La hipótesis sería si A, que pertenece a los reales, como vemos aquí, y la otra hipótesis es que B, C, D pertenecen a los reales y distintos a 0. En ese caso tendría que si B, C, D pertenecen a los reales y B, C, D distintos de 0. Ahora, estableciéndose esta hipótesis, veamos. Por definición, se tiene que A sobre B sobre C sobre D es lo mismo que A por D a la menos 1 sobre C por D a la menos 1. Pero para recordarlo, vamos a escribir explícitamente aquí. Veamos, lo vamos a escribir aquí, solo para recordarlo. Recordemos que por definición A sobre B es lo mismo que A por B a la menos 1. Entonces, como esta es la definición, veamos que aquí, usando esta definición, esto es A por B a la menos 1 sobre C por D a la menos 1. Como vemos, A por B a la menos 1, A por B, o A sobre B, A sobre B, A por B a la menos 1, C sobre D, C por D a la menos 1, que está aquí. Ahora, aplicando nuevamente esta definición para esta expresión, para este término, se tendría que A por B a la menos 1 por C por D a la menos 1 a la menos 1. Es decir, todo esto es lo mismo que lo que vemos aquí. Ahora, teniendo estas condiciones, lo que tenemos que realizar ahora es aplicar el teorema de el producto de inversas, que es igual a la inversa del producto. Vemos aquí un producto, la inversa. Pero primero vamos a verificar que se cumplan las propiedades para usar dicho teorema. En específico tenemos que verificar que C sea distinto de 0 y pertenezca a los reales, y D a la menos 1 sea distinto de 0 y pertenezca a los reales. C distinto de 0 está aquí, pertenece a los reales está aquí. Ahora, D es distinto de 0 y D pertenece a los reales. Luego, por el teorema del inverso multiplicativo, D a la menos 1 también va a pertenecer a los reales. Ahora, por el teorema que ya se ha demostrado en videos anteriores, que dejo el enlace para que lo puedan chequear, se tiene que D a la menos 1 es distinto de 0. De esta manera, como D a la menos 1 es distinto de 0 y pertenece a los reales, ya podemos usar el teorema del inverso de la multiplicación. De esta manera se tiene que ahora A sobre B sobre C sobre D es lo mismo que A por B a la menos 1, y toda esta expresión sería ahora C a la menos 1 por D a la menos 1 a la menos 1, aplicando el teorema que ya se ha dicho. Ahora, como vemos, esto de aquí es justamente el resultado que se ha demostrado inicialmente. De ahí nacía la necesidad de presentarlo primero, con lo cual ahora todo esto es igual a por B a la menos 1 por C a la menos 1 por D. Ahora aquí, usando las propiedades de asociatividad y conmutatividad, es lo mismo que A por D por C a la menos 1 por B a la menos 1. Y como vemos, se está dando la forma que estamos buscando. Ahora, esto es lo mismo que, o esto es la aplicación del teorema del inverso multiplicativo, o del producto de las inversas. Como vemos, nuevamente tenemos aquí que C tiene que ser distinto de 0 y pertenezca a los reales, B distinto de 0 y pertenece a los reales. Y eso se ha dado por hipótesis, de ahí la necesidad de la hipótesis, que estos o estas variables sean distintas de 0. Entonces, como ya se tiene que se dan las condiciones, esto es igual a A por D multiplicado por C por B a la menos 1. Como vemos, esto de aquí
es la definición. O mejor dicho, esto lo podemos interpretar mediante esta definición. De tal manera que ahora se tiene que A sobre B sobre C sobre D es lo mismo que A por D sobre C por B. Como vemos, estamos haciendo únicamente aplicando la definición. A sobre B es A por B a la menos 1. Todo esto es lo que está aquí. En este caso sería que se tendría todo esto sobre lo que está aquí. Y es lo que vemos justamente aquí, lo que hemos aplicado. De esta manera, ahora lo único que queda realizar es aplicar el teorema de deducción. Y aplicando el teorema de deducción y generalizando respecto a las variables B, C, D, se tendría que para todo B, C, D distintos de 0 que pertenezcan a los reales, A sobre B sobre C sobre D es igual a A por D sobre C por B. Y como vemos, este resultado se ha obtenido ¿de dónde? De esta hipótesis. Con lo cual ahora solo nos queda volver a aplicar el teorema de deducción que vemos aquí y generalizar. Aplicando el teorema de deducción y generalizando, finalmente se obtiene esta expresión. Es decir, ahora tenemos que para todo A que pertenece a los reales, para todo B, C, D distintos de 0 que pertenezcan a los reales, A sobre B sobre C sobre D es igual a A por D sobre C por B, obteniendo así el teorema. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y suscríbete al canal, que se seguirán presentando más propiedades de los números reales. Recuerden que todos los videos vienen con solucionario, que se encuentra en el link en la descripción del mismo video. ¡Hasta pronto!